Buenos días amigos y amigas, les saluda Víctor Franco Luna del canal HB Noticias, sean bienvenidos a un nuevo día, hoy viernes 22 de marzo de 2024. Se vienen buenas noticias para el país, sí señores, ¿cómo lo escuchan? Buenas noticias, al que estamos viendo en pantalla es el doctor César Ochoa, miembro del Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado en RPP Noticias sobre los habeas corpus presentados por los abogados del presidente Pedro Castillo Terrones, que más adelante lo vamos a escuchar. Antes, vamos a hacer un pequeño recuento sobre la historia de las elecciones generales del 2021. Las elecciones generales para elegir a presidente, vicepresidente, congresista de la República y del Parlamento andino fue el 11 de abril del 2021. Pasando a la segunda vuelta, el profesor Pedro Castillo Terrones con la candidata fracasada por tercera vez, Keiko Sofía Fujimori Gushi, en donde el profesor Pedro Castillo ganó limpiamente las elecciones el 6 de junio del mismo año. Pero el fujimorismo no aceptó su tercera derrota y al siguiente día Keiko Fujimori salió en conferencia de prensa junto a sus aliados con el cuentazo del fraude en mesa que generó incertidumbre en los peruanos, con la finalidad de anular las elecciones democráticas que se llevó a cabo el 6 de junio. Eso demoró días y gracias a la fuerza popular del pueblo peruano que se atrincheró frente a las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones, por fin, faltando 7 días para la asunción de mando, por la fuerte presión del pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones recién proclamó ganador al profesor Pedro Castillo y se le entregó las credenciales para que pueda ser juramentado y asuma el cargo de presidente constitucional del país. Pero eso no quedó allí. El fujimorismo siguió su camino largo con la ambición y el afán de anular las elecciones. Formaron pseudocomisiones, una de ellas encabezada por el almirante Batella, que ustedes ya lo conocen. Me refiero a este defenestrado marino Jorge Montoya. Encabezó esa pseudo comisión que se fueron hasta la OEA con el fin de conversar con el secretario general, el señor Almagro. Al llegar allá a Estados Unidos, nadie la recibió y tampoco las abrieron las puertas. Le dieron la puerta en la cara. No consiguieron nada, se regresaron al país gastando el dinero del pueblo. Así como lo escuchan, gastaron el dinero del pueblo. Más de 200,000 soles se gastó esa pseudo comisión viajando a la OEA y que no consiguieron absolutamente nada. Y que meses después, cuando se terminó el proceso de la investigación, si hubo o no hubo el fraude electoral, el Congreso lo archiva. Un trabajo al agua, un trabajo a la nada, ese dinero mal gastado. Cuando el presidente Castillo asume ya la función como presidente que el pueblo lo encomendó, al día siguiente empezaron los flechazos.
Y Pedro Castillo, una persona ingenua, una persona sin la capacidad suficiente como para poder hacer frente a esa banda de criminales, doblegó un poco, hay que decirlo, doblegó y se dejó influenciar por el grupo de asesores que estaban ahí a su lado para hacerle quedar mal. La situación fue compleja porque antes que asume el mando fue una guerra con el pueblo. Después que asumió el mando, la guerra continuó. ¿Y qué hacía este Congreso corrupto, vendepatria? Cuando Pedro Castillo forma su primer gabinete, que estuvo como premier el ingeniero Guido Bellido Ugarte, empezaron a cuestionarlo, lo interpelaron y lo censuraron. Pedro Castillo se vio obligado a cambiarlo. Luego de ahí, lo reemplaza con Mirta Vázquez Chuquilín. También duró pocos meses, porque el Congreso empezó nuevamente con la nueva premier, atacarlo y a no dejarlo trabajar. La finalidad de este Congreso corrupto era que Pedro Castillo no debería estar en Palacio de Gobierno. Por eso buscaban las 5 patas al gato. Lo cambiaron nuevamente, hicieron caer ese gabinete. Pedro Castillo se ve obligado a renovar su gabinete y elige a Héctor Valer Pinto, a un apristón que aparentemente decía ser un progresista, un luchador social, y Pedro Castillo lo elige como premier. No duró pero ni una semana, porque igual lo buscaron la sin razón y lo sacaron afuera. Lo reemplaza con Aníbal Torres Vázquez. Él era ministro en ese entonces y lo sube de cargo como primer ministro. Él duró unos meses, duró más que los primeros, pero luego también empezó la guerra sucia contra Aníbal Torres. Y claro, hay que decirlo también que Aníbal Torres no parece ser el trigo limpio, porque según las pruebas y los indicios, perdón, no pruebas sino indicios, parece que Aníbal Torres fue el que impedía que Pedro Castillo no cumpla su promesa con el pueblo, que el pueblo le pedía cambio de constitución y cerrar el Congreso. Al parecer, era Aníbal Torres la barrera para que el presidente no escuche al pueblo que le pedía todas las veces en donde salía a las regiones y al lugar donde iba, le decían que cierre el Congreso y no la hizo. Tenía la prerrogativa, tenía todas las facilidades para hacerlo y no la hizo. Se dejó influenciar por este señor Aníbal Torres Vázquez. Luego de ahí, de estar cuestionado, Pedro Castillo decide cambiarlo. Y lo cambia por Betsy Chávez Chido. Igual,
empezaron los congresistas a atacarlo, a la premier Betsy Chávez. Y así no lo dejaron trabajar, al punto que Pedro Castillo tuvo, durante los 17 meses de gobierno, 5 primer ministros. A puras penas 17 meses. Eso es con relación a la elección de los miembros del gabinete. Tampoco lo dejaron trabajar y tampoco lo aprobaron los proyectos que presentaba el profesor Pedro Castillo. El Congreso se zurraba sobre esos proyectos y se los ponía al rincón. ¿Y quiénes estaban ahí como presidentes de la mesa directiva que manipulaban todo eso? Pues ya se saben, María del Carmen Alba, luego estuvo Lady Camones, y así cambiaron de presidentes de la mesa directiva y ni uno ni el otro aceptó que Pedro Castillo sea su presidente. Y al final le dieron la estocada el 7 de diciembre, haciéndole creer que para que pueda gobernar tendría que dar un golpe de Estado, hacer que el Congreso se cierre. Pero de la forma como lo hizo, nadie cree que fue un golpe de Estado, porque no existe el golpe de Estado. El golpe de Estado lo hicieron a él. Por eso hay que decir con suma claridad, Pedro Castillo estaba ciego, estaba perdido en el desierto, no sabía qué hacía en ese momento. Seguramente por las presiones, por las exigencias de un lado y de otro, no lo sabemos qué es lo que lo llevó al profesor Pedro Castillo leer un papel, que producto de haber leído ese papel está en la cárcel, porque de ahí se aprovechó los enemigos que tenía a su alrededor. Hoy estamos ya año y meses de los hechos ocurridos que atentaron contra su libertad y lo mandaron a la cárcel. Estamos en espera que las autoridades que tienen que ver este caso lo resuelvan. Pero parece que ya la pesadilla va a terminar pronto. Hoy tenemos la esperanza, por lo menos, de decir que a fines de este mes, así parece ser, que ya tendremos a Pedro Castillo en la calle. Porque si el Tribunal Constitucional declara consentido el recurso de habeas corpus, entonces el presidente Pedro Castillo saldrá libre con posibilidad de ir a Palacio de Gobierno. Así está la situación en este momento. Esperemos la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es la última instancia en la cual tiene que resolver este caso. Así que hay que estar atentos, queridos amigos. Debe ser en el transcurso de estos días. Así se deja entender por las propias palabras del doctor César Ochoa. Aquí escuchemos al doctor, pongamos atención, qué dijo en una entrevista con RPP Noticias. Escuchemos al doctor.
presidente Pedro Castillo Terrones a su detención, a la declaración de vacancia por incapacidad moral y al levantamiento de su inmunidad presidencial. Ese es un caso que ya está en agenda y que próximamente será conocida la sentencia. ¿Cuándo puede más o menos anticipar, grosso modo, en el verano, en el otoño, en el invierno, para hablar en términos... No creo que haya cambio de estación. Muy bien, antes del 21 de marzo entonces tendremos una respuesta al habeas corpus por 3 puntos presentada por el presidente Pedro Castillo. Hay otros temas que están en agenda. Bueno, ya es... Bien, escuchamos claramente las palabras del doctor César Ochoa. Y deja entender que ya lo tienen definido. Hoy estamos 22. Esta entrevista ha sido antes del 20. Y bueno, ya pasamos 21, 22. Creo que entre estos días, ojo, que podemos tener la sorpresa de que el Tribunal Constitucional resuelve los habeas corpus favorable al presidente Pedro Castillo. Amigos, así está la situación y esperemos que todo salga bien y hay que estar preparados. Pero eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia de la lucha que se ha emprendido como los autoconvocados que están en las calles y aquí como medio de comunicación estamos apoyando constantemente para que esta lucha continúe y sea difundido para que llegue a más peruanos. Sí, señores, de eso se trata. Bien, amigos, con esta transmisión me despido de ustedes reiterándoles como siempre mis agradecimientos e invitándoles a cada uno de ustedes que se suscriban a este canal HB Noticias, un canal del pueblo. Es importante la suscripción, con eso estaríamos avanzando y también den su poderoso like para que de esa manera llegue a más peruanos. Amigos, si te gusta este video, compártelo con todos tus contactos para que llegue a más peruanos. Y si no te gusta, también. Me gustaría que me hagan llegar sus opiniones, sus sugerencias, porque de esa manera también vamos a ir mejorando en este espacio de la transmisión que estamos haciendo todos los días por este canal HB Noticias. Nos estamos viendo, amigos, en el próximo programa. Más tarde vamos a estar en el evento nacional que se realiza, la Marcha Nacional en Defensa del Agua. Ahí vamos a estar transmitiendo en vivo desde la ciudad de Trujillo. Nos vemos.